inmenso de presentarles a un señor que es comediante, actor, locutor, fue un creador de innumerables personajes de los dibujos animados de aquí de Argentina. Trabajó con García Ferré, eso significa que es la voz de Larguirucho, Pucho, el profesor Neurus. Él es cantante, él es una persona multifacética, grabó más de 6.000 comerciales a lo largo de toda su trayectoria con la locución. Hoy tengo el inmenso placer de presentarles al señor Pedro Domingo Suero, pero todos lo conocemos como Pelusa Suero. Pelusa, bueno, gracias por recibirnos en Recorrido Bahiense. Por favor. Recopilando un poco de tu historia, vos naciste en un hogar en el cual estaba muy musicalizado, si se quiere, ¿verdad? Claro, en realidad mi madre era pianista, mi tía era pianista, las dos aficionadas, pero mi tía era una aficionada de muy buena calidad, que tenía vinculación con todo el ambiente artístico de su momento, con lo cual en mi casa se juntaban músicos importantísimos, y aparte había es decir, yo siempre digo que en mi casa había café con leche, puchero y piano. Y piano. O claro. música. Y vos ahí en tu casa estabas con tu mami y tu tía que también tenía injerencia en lo que es la música. Claro, absolutamente, sí. Sí, bueno, es decir, yo me crecí en un ambiente artístico muy importante porque mi madre y mi tía vivían tocando el piano, al punto tal que había un solo taburete y se peleaban por tocar. Finalmente se terminaban sentando una en el taburete y otra en una silla y tocaban las dos a cuatro manos, pero se volvían locos por tocar. Pelusa, vos diseñabas tus propios juguetes y también los arreglabas, ¿puede ser? Caramba, qué buena información que tenés. Claro, bueno, en principio, ojo, me pasa que yo tengo 84 años y cuando yo era chico, no había el acceso a juguetes como hay hoy. Hoy en día uno pasa hasta por un kiosco y venden juguetes. En aquel momento había que ir particularmente a la juguetería y aparte los juguetes eran caros. Por lo tanto, aparte, claro, mi mamá a su vez era educadora y por lo tanto ella practicaba conmigo ciertas cosas que iba aprendiendo en su condición de educadora. Entonces, aprendió a que a mí todo el mundo me regalaba juguetes. Claro. Me regalaba un formón, me regalaba un martillo, me regalaba una tenaza y yo así me hice mi tallercito de herramientas y me construía mis propios juguetes, cosa que todos mis amiguitos no hacían. Claro. Inclusive llegó un momento en que cerca de mi casa estaba la pileta de una plaza, una pileta grande, una pileta de como 50 metros, y entonces allí había un montón de personas que hacían barquitos, había gente grande que hacía barcos y corrían carreras en esa pileta, claro, públicamente, o sea, sí. Gratuitamente. Entonces yo me empecé a hacer mis barquitos y de golpe se me ocurrió hacer más barquitos y venderles a los chicos que iban a la plaza y por lo tanto empecé a fabricar juguetes y fundamentalmente barquitos. Siempre me traté de rebuscar, pero la cuestión es que, bueno, hasta el día de hoy soy un tipo que vive con herramientas en la mano. Es decir, en mi mesa del desayuno yo tengo al lado un mueblecito que está lleno de herramientas y todas las cosas de la casa las arreglo con esas herramientas. Claro, exactamente. Después se despierta la vocación por la música, empezaste a cantar de muy joven, ¿verdad? No, bueno, ya eso es, yo ya nací dentro de ese criterio, de esa forma de ser. Claro. Mi mamá me enseñaba a cantar a los 3 años. Me enseñaba a cantar canciones infantiles, por supuesto, pero también me enseñaba a cantar los tangos de la época, ¿no? Flaca, 2 cuartas de cogote, una percha en el escote. Y yo calculaba a los 3 años, tergiversaba las palabras. Eso causaba risa. Y la risa, para mí, significaba un aplauso. Claro. Por lo tanto, no me preocupaba hacer reír. Claro. Y cosas que hasta el día de hoy trato de hacerlo. Exacto.
formaste parte de bandas, o sea, orquestas de aquel entonces. Yo alguna vez escuché que trabajaste con Mariano Mores. Ah, bueno, claro. Siendo sí, un poco más grande, ¿verdad? Ya... Sí, no, bueno. Claro, es decir, a ver, lo que pasa es que estamos pegando saltos en la historia. Tampoco voy a contar toda la historia porque es un despelote en sí. Normalmente, ya con el tema de que yo tenía esa afición natural hacia la música, empecé a tocar la guitarra con un amigo. Mi mamá puso una academia de guitarra, porque la economía de la casa había que resolverla. Y una de las cosas que naturalmente mi mamá pudo hacer fue poner una academia de música o de guitarra y de baile folclórico. Tengo que contar que mi mamá, toda mi familia materna eran santiagueños y por lo tanto el folclore era una cosa importante. Y aparte, en aquel momento había un conjunto que se llamaban los Hermanos Ávaros, que eran los amigos de la casa, y entonces siempre en mi casa había folclore, música, canto, sobre todo música popular. Y bueno, claro, a partir de mis 12 años me empezó a interesar aprender la guitarra que se enseñaba en mi propia casa, que lo enseñaba un señor, el Negro Ledesma, que era un famoso de un dúo, Martínez Ledesma. Yo estos nombres los digo para los memoriosos, porque claro, estoy hablando de 60, 70 años para atrás. Claro. La cuestión que, bueno, empecé a tocar la guitarra con un amiguito, ese dúo. Mi amiguito también sabía mucho más música porque había aprendido, lo habían mandado a estudiar música y tocaba el piano. Claro. Entonces ya entendía, leía música. Yo nunca pude leer música porque siempre tuve amigos que leían música y yo no necesitaba. Yo era orejero. Claro, exacto. Bueno, lo concreto es que de ese dúo después se sumó un tercero, se hizo un trío, del trío se hizo un cuarteto, y el cuarto se llamaba Picho Ciamarela, de mi misma edad. Desgraciadamente lo acabo de perder porque la edad ya fue suficiente para él. Y bueno, la cuestión es que con Picho Ciamarela, mejor dicho, era hijo de don Rodolfo Ciamarela. Don Rodolfo Ciamarela era un músico que había hecho cosas famosísimas. Gardel cantó muchas cosas de don Rodolfo Ciamarela. Claro. La gente cantaba canciones públicamente, ¿no? 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. El amor, la salud y la platita, que no la tire, que no la tire. qué lindo recuerdo. Canciones de aquel momento. Qué linda recuerdo. Bueno, la cuestión es que don Rodolfo Ciamarela padre fue el primer jinglero. Jinglero, claro. Y entonces, cuando se dio cuenta que su hijo tenía un cuarteto vocal, nos metió dentro de un estudio de grabación. Claro. Y de golpe me encontré con esos micrófonos grandotes, tal cual. Micrófonos tremendos. Me encontré con todo el mundo profesional de la música y de la grabación. Me hice amigo de los técnicos, les pedí permiso para ir a mirar grabaciones. Me dijeron que sí, yo les daba una manito en alguna cosa, tipo cadete. Y yo empecé a ver cómo se ponía un micrófono en un contrabajo, cómo se ponía un micrófono en un bandoneón, cómo se ponía un micrófono en una guitarra, cómo se ponía un micrófono para cantar. Claro. Y empecé a entender todo el mundo de la grabación. Me encantó. Más entendí el músico de instrumentos que no se tocaban en mi casa. Claro. Claro, tal cual. Sí. La cuestión es que de alguna manera, bueno, me metí sin querer. Claro, se metió. Y por lo tanto, me empezaron a llamar profesionalmente para cantar. Claro. Porque bueno, yo cantaba bien, como buen orejero agarraba rápido lo que tenía que hacer y lo entendía, proponía formas y demás, o sea que era un gran colaborador y por lo tanto empecé a trabajar y me pagaban. Claro. Con lo cual la cosa tenía una seriedad muy superior. Seguro. Y en estos encuentros mágicos, digo yo, que la profesión también en la cual usted se vinculó en esta profesión, lo conoce a Delfort, de la revista Dislocada, bueno, ¿verdad? Claro. Año 58 estamos hablando, más o menos.
Claro, claro. Claro, bueno, esa escalada que fui haciendo sin darme cuenta, Sí, trabajando en estudios de grabación y demás, hizo que Santos Lipesker, que era un director de orquesta muy importante, era el director de la orquesta de un programa que se llamaba La Revista Dislocada, claro. que en aquel momento, 1958, todavía no había los canales, había un solo canal, el Canal 7, que digamos, estábamos en los prolegómenos de la televisión profesional. No había videotape, en fin, toda una cosa muy precaria, importantísima, pero muy precaria. La revista Dislocada iba en Radio Splendid los domingos a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. Y por lo tanto, las familias escuchaban radio antes del almuerzo. La revista Dislocada frenaba los almuerzos hasta el final del programa. ¿Por qué? Porque ahí trabajaban todos los buenos cómicos de aquel momento. Y en ese año que yo empezó a trabajar el Gordo Porcel, del cual me hice amigo, claro, por supuesto, y aparte lo acompañé prácticamente hasta el momento de su muerte. Inclusive viajé yo a saludarlo a Miami, cuando él estaba allá. Tenía un restaurante, ¿verdad? Allá en Miami. Él tenía un restaurante en Miami, exactamente. Claro. La cuestión es que, bueno, lo concreto es que yo entré en la revista Dislocada como cantante, pero empecé a ver el trabajo de los cómicos. Y claro, me interesó mucho el tema de los cómicos, y una de las cosas que me interesó es escribir algunos sketches cómicos, porque Delford, para mantenerse en la actualidad, se juntaba con un montón de autores a las 9 de la mañana y les compraba sketches que le traían. Le ofrecían sketches, ellos sacaban la plata y se la pagaban en el momento. Claro. Y por lo tanto, esos sketches salían, la actualidad de esos sketches, que en cierta medida podía hasta llegar a ser política la actualidad, porque en aquel momento la política era una cosa muy velada. Salíamos recién de la época de Perón, donde la política no era tan fácil decir algo contrario. Pero bueno, ya estábamos en 1958 y había toda una especie de movimiento de cierta libertad de expresión. Claro. Y por lo tanto, por esa causa, había una canción que era "Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por ahí". Ah, claro. Todo esto lo digo para los memoriosos claro, y los antiguos como yo, porque la gente que está escuchando en este momento no va a tener la menor idea de qué estoy hablando. Pero lo interesante del asunto es que justamente el autor de esa canción, "Deben ser los gorilas", se llamaba Néstor D'Alessandro. Y por esas cosas del destino, Néstor D'Alessandro terminó siendo el guionista de García Ferré, con quien varios años después trabajé yo, no sé, desde 1960 y algo, 1964, 65, en adelante hasta la muerte de García Ferré. Claro. 40 y pico de años Sí, con García Ferré. sí. Ojo, siempre como colaborador, no como empleado. Claro. Y ya como cómico. O sea, la revista Dislocada hizo que yo me metiese también dentro de la comicidad. Y cuando se formaron los 4 canales, o sea, el Canal 7 fue acompañado por Canal 9, 11, 13 y posteriormente el 2 de La Plata, ahí empezó todo un tema de producción. Claro. Y por lo tanto, esa producción requería un montón de proveedores. Claro. Y por lo tanto yo, con el jingle, estaba muy canchero porque ya venía. Sí. Y surgen también otras cosas. El Canal 13 trae por primera vez el videotape. Y el videotape era una novedad porque el Canal 7 no tenía videotape. Claro. Todos los avisos iban en vivo. Los locutores siempre uno los conocía de frente, mirando la cámara y diciendo el aviso en el momento que uno lo estaba mirando, estaban claro, diciéndolo. Cada claro, vez que lo tenían que decir, estaban diciéndolo, no eran grabados. Claro, exacto. Y por lo tanto los avisos eran hasta cómicos, porque mientras muy seriamente Cacho Fontana estaba diciendo
el aviso, pasaba un utilero con una escalera por atrás y la gente se moría de risa. Claro. O sea, sucedían un montón de cosas. Claro. Ya que lo nombré a Cacho Fontana. Cachito, qué fenómeno. A Cacho Fontana lo conocí justamente porque era el locutor de la revista Dislocada. Prácticamente reciente locutor famoso ya, pero muy reciente, 1958, y nos hicimos amigos, Claro. levemente amigos, porque él era una autoridad ya en ese momento. Sí, tal cual. Pero en la vida lo acompañé en un montón de cosas, como grabé tantos comerciales después, Sí. algunos comerciales fueron a medias, inclusive algunos que fueron Martín Fierro, Sí. por lo cual, bueno, tuve mucho conocimiento y mucha cercanía con Cacho. En ese punto me quiero detener. Martín Fierro. Martín Fierro, año 72, Ajá. con la publicidad de Bardal. Ah, bueno, claro, sí, claro. Claro, bueno. ¿Verdad? Sí. Claro, digamos, Martín Fierro, yo intervine en 7 Martín Fierros. En mi vida tengo el galardón de 7 Martín Fierros, pero no me lo dieron a mí. Yo formaba parte del equipo que producía eso, ¿no es cierto? Pero bueno, el caso de Bardal, yo ya estaba muy metido en la publicidad. Resulta que yo le estaba contando al guionista, a un guionista amigo mío, que éramos socios, Carlos Ceretti, le estaba contando simplemente cómo sonaba el motor de unos Mercedes-Benz nuevos que había traído Perón en aquella época. Yo era chico, estoy hablando de mis 10 años, una cosa así. Y que la novedad de esos Mercedes-Benz era que tenían un motor diésel pequeño, porque hasta ese momento los motores diésel eran para locomotoras, para barcos, eran motores grandes los motores diésel, pero habían logrado hacer un motor chico de tal manera que se pudiera meter dentro de un auto y por lo tanto fuera más económico que el motor a nafta. Claro. Y más rendidor, no sé, alguna ventaja había. Por lo tanto, Mercedes-Benz adoptó el motor diésel para los autos estos que se trajeron como taxis para acá. Y los chicos íbamos a mirar el motor. Claro. El motor cuando en los calores de Buenos Aires los taximetreros paraban. No podían parar el motor porque era muy difícil de arrancar, era muy duro para arrancar por la compresión que tenían los motores diésel. Entonces no lo paraban, pero levantaban el capó para que se enfriase todo eso, porque con el calor de Buenos Aires el tema era muy complicado. Y resulta que yo le contaba a Ceretti cómo sonaba el motor cuando los pibos iban a arrancar. Y yo le decía, mirá, suena así. Que me disculpen acá los del bar. Está bien, el motor tremendo. Que me disculpen los del bar. Se mueren de risa. Me encantaría girar la cámara y mostrarlo. La cuestión es que, claro, cuando yo le digo a Ceretti cómo sonaba el motor de los taxis, me dice, ¿vos podés hablar con eso? Le digo, Carlos, ¿cómo no voy a poder hablar? No es que hablo. Me dice, a ver, decí Bardal. Bardal. Me dice, a ver, vamos a llamarlo a Tito Bajnov. Tito Bajnov era el publicitario de Bardal en aquel momento. Nos metimos en una sala de grabación y me empezaron a tirar motivaciones. Motivaciones para que yo dijera Bardal con distintas cosas. Cómo sonaban las orugas de los tanques de Rommel en el desierto del Sahara en la Segunda Guerra Mundial. ¡Uy, qué creativo! Y yo hacía... Claro. Estoy tratando de hacerlo menos estentorio porque estamos en un bar. Bueno, la cuestión de que eso le gustó a la empresa y hasta el día de hoy sigue estando, lo deben haber escuchado un montón de veces en toda la cadena Mitre y prácticamente en todas las radios. Y bueno, es una de las tantas anécdotas de mi trabajo. Tal cual. Y finalmente
esa publicidad tiene actualidad, sigue, Bueno, se sigue escuchando sí, hoy. es que es el himno nacional de la empresa. Claro, el verdad. No, ustedes fíjense que yo prácticamente no escucho en este momento que otras marcas tengan sonotipos. Claro. Porque así como un logotipo identifica una imagen, un sonotipo identifica una marca. Claro. Pero es decir, eso que yo hice para Bardal, yo le llamo sonotipo, porque Exacto. es un identificador auditivo Claro. de una marca. Claro. Así como el logotipo es un identificador visual, Sí, visual, de una exacto. marca. Bueno, la cuestión es que no escucho que haya marcas que tengan identificadores Claro. auditivos en este momento. Hubo momentos en que había, pero no es una cosa que se haya tomado, o costará mucho o no se encontrarán las ideas. No Claro, lo sé. exacto. Surtir de Bardal todo el año y tendrá motor y radiador protegidos por muchos más kilómetros. ¡Bardal! ¡Bardal! Pelusa, vos en un momento de tu vida se conocen con Manuel García Ferré, con el andaluz. Claro, así es. ¿Se conocían mutuamente o vos lo conocías a él? No. Yo sabía de sus cosas porque él trabajaba en Lowey inicialmente, yo también, pero no tenía contacto con él. Porque todo lo que es dibujo animado dentro de lo que es cine es una cosa muy, muy distinta. Y Bien. por lo tanto yo trabajaba mucho Sí. para Lowey, doblando películas de publicidad fundamentalmente, pero no había tomado contacto con García Ferré y él tampoco conmigo. Y él no sabía prácticamente cuál era mi especialidad, que era hacer voces de dibujos animados. Ojo, no hemos hablado de que en realidad, más allá de ser un locutor normal, que de eso trabajaba todo el tiempo, también me especialicé en hacer voces de dibujos animados. Cuando él hizo Anteojito y Antifaz, una chica que era cantante, muy buena cantante, Mariona Aramburu, fue la que fue elegida por García Ferré para hacer la voz de Anteojito. Y Antifaz era un locutor peruano que en este momento no me acuerdo. Claro, lo que pasa es que Anteojito hablaba con Antifaz hablaba con Anteojito. Y la serie de Anteojito y Antifaz era un jingle omnibus donde aparecían distintas marcas con distintos personajes, pero los personajes cada uno eran provistos posiblemente por cada una de las marcas. Claro. Ahora, García Ferré necesitaba a alguien que fuera nexo entre Anteojito y Antifaz y las marcas. Por lo tanto, me encargó a mí hacer un montón de personajes irrelevantes que no tenían ninguna importancia. Los importantes eran Anteojito y Antifaz, y él ahí se dio cuenta que yo era un tipo flexible. Claro. Y también ocurrió otro fenómeno. La publicidad es muy exigente y permanentemente está cambiando para adecuarse al momento comercial en que sale. Y por lo tanto los textos que tenía que grabar García Ferré se los cambiaban hasta 5 minutos antes de empezar a grabar. Y eso a él lo molestaba mucho, es decir, él quería programar todo como corresponde y los publicitarios le cambiaban la idea 5 minutos antes. Por lo tanto se cansó y dijo no trabajo más para la publicidad y decidió hacer una serie de entretenimiento que se llamó Hijitus. Hijitus, claro. Se puso de acuerdo con la gente de Canal 13, en ese momento Canal 13 era dirigido por Goar Mestre. Goar Mestre, un cubano que tenía algo así como 70 canales en Latinoamérica. O sea, tenía una experiencia enorme. Sí. Tenía una experiencia enorme en lo que significaba producción de televisión. Y era, aparte, es el que trajo el videotape, es el que trajo un montón de novedades. Y claro, la serie Hijitus fue muy famosa y se empezó a hacer en 1964-65 hasta 1975. No, perdón, 1967 a 1975. Con lo cual, la característica de la serie era que iba 1 minuto por día y en ese minuto se develaba la incógnita que había quedado el día anterior y continuaba la serie y se generaba una nueva incógnita para el día siguiente. Todo eso en 1 minuto. Y esa era la duración de la serie, día por día. Y día por día había la develación de una incógnita
la continuación de la serie y una generación de incógnitas para el día siguiente. El fenómeno era que los chicos que iban al colegio volvían corriendo para ver qué era lo que iba a pasar con Hijitus. Claro. Y entonces tuvo una repercusión enorme y duró mucho tiempo. Hasta que, bueno, por supuesto, por otras razones comerciales se dejó de producir. Pero no obstante, tuvo tanto éxito que se siguió repitiendo, prácticamente hasta la muerte de García Ferré hará 3 o 4 años. Exacto. Con lo cual, yo para esa serie empecé haciendo Larguirucho, Pucho y el profesor Neurus. Y después terminé haciendo 16 personajes en total. Larguirucho, Pucho, Serrucho, el profesor Neus, el búho de la bruja Cachabacha, el director del museo, el comisario de Trulalá, el cabo Lopecito. Sí, cabo Lopecito. Bueno, Correntino. El Boxitracio. Sí. Bueno, montones, y ya no me acuerdo de los personajes. Pero bueno, eso hizo que los personajes se publicitaran y se conocieran, y que fundamentalmente yo pudiese irlos puliendo, ¿no es claro, cierto? Entonces claro. son personajes que tenían muchos recursos. Claro, tal cual. Y aparte también el guionista Néstor D'Alessandro, aquel que yo nombré en la revista Dislocada, era un tipo maravilloso que nos divertíamos contándonos anécdotas de chicos, y eso terminaba él metiéndolas dentro de la serie de Hijitus. O sea que la serie de Hijitus tiene un montón de anecdotitas de mi barrio, claro, y de mi vida. Le ponían la parte porteña al español, Claro, lo que a García Ferré, digamos. Lo que sucedía que García Ferré, que era muy español, sí, había cosas que no podía entender. No es que no pudiera entender, pero no podía concebir un personaje correntino. Claro, Y exacto. entonces, por ejemplo, yo hice el comisario de Trulala, que le voy a contar una anécdota, pero no me voy a quedar callado, ya me está saliendo la anécdota. Pues te cuento la anécdota. En la revista Dislocada, como me empezó a convenir a escribir sketches para vendérselos a las 9 de la mañana a Delford, pues yo también escribía, como había una manera de ganar plata, yo me puse a escribir. Y entonces Delford me compraba algunos sketches, pero se me ocurrió inventar un personaje correntino que relataba carrera de yacaré. Y me lo compró, me dijo, bueno, pero esto lo venís a hacer al micrófono. Entonces inmediatamente no es que dejé de cantar con la orquesta de Santos Lípicos, sino que también bajé al piso de donde estaban los micrófonos y empecé a hacer los personajes. Muy corto tiempo, porque de ahí salté a otras cosas. Y cuando se lo conté a García Ferré me dijo, no, bueno, pero ese personaje lo vamos a meter dentro de Hijitus. Así que el personaje del comisario de Trulala es un personaje creado por mí y modificado por García Ferré para ser un comisario de Trulala. Claro. Fíjate vos cuántas vueltas dan las cosas. Exacto. Y aparte, bueno, los dibujos de García Ferré eran más arratonados y después se fueron modificando con los años. Tuvieron Claro, algunas... Bueno, lo que pasa es que para producir la serie se necesitaban muchos dibujantes, porque había que producir 1 minuto diario para entregar a la televisión. Producir un minuto diario de televisión significa hacer 24 dibujos por segundo. Eso significa que 1 minuto, ya no me acuerdo con el número que es, pero son montones de dibujos, ¿sí?, para poder filmar uno por uno para que sea la película. Claro. Por lo tanto, García Ferré tenía un staff de más de 50 dibujantes. Claro. Dibujantes de todas categorías, desde los creativos, los que hacían lo que se llaman las puntas. Sí. Las puntas son donde empieza el movimiento y donde termina el movimiento. Claro. ¿Me explico? Sí. Ahora, todos los intermedios, es decir, si esto empieza acá y termina acá, un segundo después, hay que tomar en cuenta que hay 24 dibujos intermedios para llegar a este punto. Claro. Con lo cual se necesita muchísimos dibujantes. Claro. Y no solo eso, en aquel entonces, para colorear, si es que se coloreaba, al principio se empezó a trabajar en blanco y negro porque así era la televisión. Pero cuando la televisión se convierte en color, ya había que meterle color. Y para meterle color tenía que tener tachos
como grandes, de tambores de 200 litros de pintura de un determinado color, porque si el pantaloncito de un personaje era ese color no podía parpadear, no podía cambiar, no podía fluctuar de un color a otro, cuando sea mínimo, porque si no en la imagen parpadeaba. O sea, claro. Dificultades importantes. Industria. Una industria, exactamente. Así que bueno, García Ferré empezó a hacer las cosas él por él mismo. Claro. Pero después terminó siendo un empresario. Y a eso le sumó todo su éxito como gráfico. Sí. Porque la revista Anteojito vendía 450.000 ejemplares por semana, que ahora lo puedo revelar, le dejaba más de $1 limpio por semana. $450.000 limpios por semana. Claro. Con lo cual estamos hablando de toda una seriedad de trabajo y una cosa industrial importantísima. Sí, todo eso la gente no lo sabe porque bueno, pasó en su momento. En este momento no se están produciendo dibujos animados en la Argentina, dibujos animados de largometraje o de cortometraje. Se hacen dibujos animados para la publicidad, pero siempre, sí, hay mucha gente muy capacitada, pero no hay mercado. Claro, no hay mercado. No hay mercado. Sí, lamentablemente. Es una de las razones por las cuales yo no tengo la cantidad de trabajo que debiera tener. Claro. O que podría tener. Claro. Pelusa, con esa ductilidad que vos tenés, que ya viene desde digamos, desde las raíces, desde los inicios, viene de la cuna, digamos. Sí. Vos cuando te encontraste con el personaje del Arguirucho, que tenías que darle la voz, el alma, digamos, a ese dibujo vos le tenías que dar el alma. ¿Cómo surge desde lo psicológico, desde lo corporal? ¿Cómo te metes adentro de ese dibujo animado y le das voz al mismo personaje? Es una muy linda pregunta la tuya. Siempre la gente piensa que uno tiene preparado el personaje y lo aplica ante un pedido de un cliente. No, yo justamente tengo la mente en blanco y el cliente viene y me cuenta la característica de su personaje. Y las vertientes son dos. Una, la vertiente física, ¿no es cierto? Si el tipo es gordo, por ahí tiene voz de gordo. Entonces es una voz de imaginaje, tiene que tener un color, un volumen, una cosa que represente la gordura, ¿no es cierto? Auditivamente, un tipo que habla así tiene que tener una enorme panza. Claro. Aunque también puede ser muy gordo y tener una vocecita así, porque la imaginación permite ese tipo de cosas. Claro. Lo concreto es que yo, para todos los personajes que me han pedido hacer, que han sido muchos, ojo, en películas de largometraje de García Ferré, porque claro, no hablamos de los largometrajes de García Ferré, que han sido 6 o 7, ya no me acuerdo tanto, pero por ejemplo en Ico, el caballito valiente, yo hice 36 personajes, caballos que hablaban, palafreneros que hablaban, condenados a muerte que pedían por su vida y no sé, un montón de personajes que ahora no me acuerdo cómo eran particularmente los de esa película, pero sí me acuerdo que fueron 36. Así que para tener toda esa ductilidad y esa capacidad de plasmar la característica, la personalidad de un personaje, cada pauta que me dan tiene que tener un correlato en la voz. Exacto. Así como digo, si el tipo es gordo, empieza a hablar con una voz gorda, pero resulta que es francés. Entonces tiene que hablar con el mismo color de voz, pero agregarle una condición francesa, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, y así, no sé, tiene el moñito que se le mueve. Claro, exacto. Tiene que hablar y que haga cambiar la voz, que se le mueve el moñito. Claro. Con eso te estoy tratando, Claro. Tratando de dar la pauta de cómo se puede modificar y cómo se puede patentizar cada cosa y darle una mayor precisión a la voz respecto del personaje. ¿Cómo lo vas moldeando, digamos? Lo vas haciendo a medida, es como el traje a medida. Eso, es decir, muchas veces me decían, Pelusa, vení, vamos a pensar el personaje. Yo me niego
porque siempre el personaje lo voy inventando en la medida en que tengo la idea. Claro. O sea, como hacía Chaplin. Chaplin grababa todos sus ensayos. Claro. Porque en el ensayo por ahí le salía una pirueta o un gesto que después no lo podía recordar. Y por lo tanto compaginaba el gesto, porque el gesto, aunque fuera un ensayo, era mejor que lo que consideraban finalmente definitivo. Claro, Y entonces así cual. compaginaba y hacía 30 tomas y elegía las mejores partes de cada toma. Claro. Más o menos esa técnica yo he tenido hasta el día de hoy. Exacto, y para redondear el personaje tan entrañable del Larguirucho, que es uno de tus hijos, digo yo, vos cuando lo viste al Larguirucho, que le faltaba un diente, Claro. que tenía ciertas características Claro, particulares, claro. Ahora te cuento. ¿cómo fue? Claro. Una de las razones es un buen ejemplo, Es decir, el personaje de Larguirucho, cuando me lo presenta García Ferré... porque una de las cosas que no podía García Ferré, que era un andaluz que no podía dejar de ser andaluz. Él vivía en la Argentina muchos años, pero hablaba como un andaluz que se había bajado del barco recién. Él no me podía decir a mí cómo era la voz, al punto tal que en un reportaje dijo, no, Pelusa es el autor de las voces. O sea, me agradó mucho que me reconociera la autoría de las voces, ¿no es cierto? Es decir, no solo la creación del personaje era de él, pero la autoría de cómo era la voz me la asignó a mí. Eso es empatía, ¿eh? Sí. No, Esa es empatía, respeto al otro, ¿no? Ver al otro. Sí, Es ver al otro. Sí, realmente. Bueno, nos respetábamos mutuamente mucho. Y él, al principio, era un tipo muy severo, muy acostumbrado a manejar masa de trabajadores, de dibujantes y demás, y yo podía llegar a ser uno. Y por lo tanto me indicaba un montón de cosas que a mí particularmente no me gustaban, pero yo no podía discutir. Claro. Sin embargo, con el tiempo me decía, bueno, no, vos decime cómo es la cosa. O sea que él me pedía a mí que yo le dijera cómo tenía que ser la parte oral de los personajes de él. Claro. Ya confiaba ciegamente en mí, por suerte, y bueno, eso hizo que nos lleváramos sumamente bien. Perdón, en esta ida y vuelta habíamos hablado de Larguirucho, de que le faltaba ese diente, claro, ¿verdad? Claro. Bueno, la cuestión es que, claro, cuando él me muestra el dibujo, yo veo que él tiene un diente enorme que yo me imagino que tenía que modificarle la fonación. Claro. ¿Y cómo hago yo para modificar la fonación de un tipo que tiene un diente acá delante? Claro. Se me ocurrió que si yo ponía el labio inferior detrás de los dientes incisivos superiores, Sí. parezco médico, ¿viste? Una explicación académica, ¿viste? Sí. Bueno, entonces ponía el labio inferior detrás de los incisivos superiores. Y entonces, si yo hablo normalmente, como estoy tratando de hacerlo en este momento, sale la voz modificada. Claro. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa? A la vez, La otra motivación es que el tipo le fallaba un poco el coco. Entonces, cuando empieza a fallar el coco, empieza a tener una voz que no tiene nada que ver. Y los gestos son así. Y Claro. yo me convierto, ¿te das cuenta? Porque el problema es convencerse. Claro. Convencerse de lo que uno está haciendo. Y si yo convencido, ahí termino cualquier cosa. Y si no paro, no puedo volver a la normalidad. Qué lindo, Pelusa, qué lindo, qué personaje. Y hay de los hijos que vos tenés, hablando desde lo cariñosamente, ¿verdad? Tengo uno. Tenés que un tiene hijo 3 nietos. claro, que me dio 3 nietos. Claro. Y estoy gozando de uno de mis nietos en Sí, este momento. de visita, exactamente. Pero bueno, esto hablando desde lo metafórico, ¿no? De los hijos tuyos, otro es Pucho y el profesor Neuros, que era tan malo ese profesor, era malvado. Claro. ¿Cómo hacer la maldad? ¿Cómo hacer la maldad? Claro. La maldad, es decir, a mí se me ocurría que la maldad era una maldad. Bueno, también hay que tomar en cuenta que el profesor Neuros era malo, pero malo. Porque en realidad la esencia del dibujo animado es la lucha del bien contra el mal. Exacto. Si el bien era Hijitus, y era hiperpoderoso Hijitus, que no necesitaba nada más que transformarse en Hijitus, ya tenía todos los poderes,
el profesor Nebrun, que era malo, no era suficientemente malo, tenía que tener a Larguerucho, Pucho y Serrucho Claro. de ayudantes, o sea, tenía que tener ayudantes. Era un malo de pacotilla, era un malo que siempre fallaba. Pero él tenía que tratar de demostrar que era malo. ¿Cómo se podía demostrar que fuera malo? A mí se me ocurrió que podía ser un terremoto. Y entonces él, antes de empezar a hablar, regurgitaba, ¿no? Hacía, cállate, retonto. Claro. Era una cosa que Se que poseía. no puedo hacerlo como tendría que hacerlo porque estamos en un bar y se puede dar vuelta a todo el bar, ¿viste? Me presento acá. Estamos con la última parte de la entrevista de Pelusa Suero. La estamos disfrutando yo en lo personal de una manera increíble. Vivir en primera persona con este buen hombre de buen corazón, digo yo, realmente es fantástico. Pelusa, hay una anécdota de Ringo Bonavena que lo tuviste que hacerle. Ahora me tengo que cortar. Tuviste que hacerle la voz a él en una publicidad, ¿verdad? No, sí, claro. No en una publicidad, en un largometraje. En un largometraje. En el único largometraje que él apareció en una escena. Bueno, claro, la anécdota es que, por supuesto, en los largometrajes muchas veces no se puede tomar el sonido en forma directa porque él estaba en Palermo y pasaban autos y cosas, y por lo tanto los ruidos propios del lugar impedían que tuviese la presencia que tiene que tener para la película. Y por lo tanto era necesario doblarlo. Claro. Y lo llamaron, naturalmente, filmó en su momento y después lo llevaron a la sala de doblaje. Pero no hubo manera de que él pudiese sincronizarse con la boca de él mismo. Porque claro, el doblaje es una sincronización de la boca de quien está en cámara con el sonido de la boca de quien está hablando. Claro. Es decir, perdón, el doblaje se hace con otra persona, un locutor o una actriz o un actor, que saben sincronizar la boca y nadie se da cuenta de que la voz natural no es la misma. O sea que la voz es una voz parecida, pero aplicada sobre la imagen de una persona que está moviendo los labios. Entonces, claro, cuando no había manera de que él se doblase a sí mismo, dijeron, ok, Ringo, nosotros vamos a ajustarlo, vamos a poner y que yo no te preocupes. Se fue Ringo, me llaman Pelusa, vení, salvanos. Y bueno, yo no soy imitador, no me gusta imitar, pero bueno, en este caso era imprescindible que yo imitara. Le escuché la voz, intenté imitarlo y lo doblé. Y quedó. Por lo tanto, el día del estreno, el director, que era el hermano de Mirta Legrand, estoy con la memoria mal, ¿cómo se llamaba el hermano de Mirta Legrand? José Martínez Suárez. Sí, señor, José Martínez Suárez, claro que sí. Y párate, el locutor que yo te decía, el locutor peruano que hacía de anteojito, era Pedro Aníbal Mancilla. Pedro Aníbal Mancilla, sí, con la ayuda señor. de mi querida mujer. Qué grande, una genia. Bueno, claro, estaba el director, estaba Ringo Bonavena al lado y yo en la fila de atrás, en las primeras, en el estreno, y viene la escena. Y el único que se dio cuenta que no era la voz de él fue Ringo Bonavena. Y Claro. entonces lo mira al director y dice, ¿qué? ¡Hay cargada! ¿Te cuenta lo que significaba hacer una cargada a Ringo Bonavena? Sí. Claro, él se dio cuenta, No. porque Ringo Bonavena tenía la voz muy finita, ¿viste? Ahora, yo hice una voz finita, de ahí a que pareciera a él, eran 2 o 3 palabras. Claro, sí, tal El cual. único que se dio cuenta fue... Claro, exacto. ¡Hay cargada! En el 2018 aproximadamente recibiste un premio muy importante, el Golden Brain. ¿Qué significó para vos eso, ese momento en tu vida? Claro, sí.
Y anteriormente a eso me habían nombrado personalidad Sí, destacada de la destacada. cultura. Sí. La personalidad destacada de la cultura, la Municipalidad de Buenos Aires. Sí. Lo cual para mí es importante, Sí. me parece una cosa muy, muy importante en términos generales. Pero resulta que había un grupo que se formó que se llamaban los Golden Brain, los cerebros dorados. Y estos Golden Brain eran los que habían sido más famosos durante muchos años en la publicidad. Por supuesto, dueños de agencia, grandes escritores, y un buen día me llaman y me dicen, te elegimos Golden Brain. Y yo me puse muy, muy contento porque yo siempre he sido un insumo de la publicidad. Es decir, yo nunca definí ni decidí nada, he sido nada más que un intérprete. Pero que los que dirigieron la publicidad todos esos años anteriores al momento me elijan como par, me pareció un piropo muy importante. Me sigue pareciendo, naturalmente. Y bueno, me nombraron Golden Brain. Y bueno, a partir de ahí yo empecé a opinar dentro del grupo de los importantes y seguimos teniendo nuestro grupo de WhatsApp. Claro. Y nos reunimos cada tanto y bueno, recordamos los buenos momentos de aquellas épocas, ¿no? Esta es la anteúltima pregunta que te voy a generar. Pregunta no, yo es una charla. Digo una charla de amigos, lo denomino así, Dale. porque te considero un amigo ahora. Bueno, por supuesto. Con seguridad. Con seguridad. Está Cacho, No, pero esa frase, Está Cacho ahí dando vueltas, sí. El ángel de él. Así es. Pelusa, vos te encontraste en la vida con Caloi, con el negro Caloi. Claro, y con él hice Clemente. Con él hiciste Clemente. Ujú. Clemente era un dibujo gráfico que vos también en el año 82 le Claro, diste... para los jóvenes que no conocieron a Clemente, Clemente era un dibujo que salía todos los días, una historieta que salía en el diario Clarín. Y cuando llegó el Mundial de 1978, hubo una polémica entre el personaje y un relator de radio, un relator futbolístico, que con la memoria que tengo no me lo acuerdo en este momento, Luis Elías Sojit, me acordé. Muy bien, muy bien. Bueno, Luis Elías Sojit, muy famoso, les pedía a la gente que cuando fuese el Mundial en la Argentina se comportaran bien, que no tiraran papeles, que no hicieran despelote dentro de las canchas de fútbol. Y Clemente desde el diario Clarín decía, no muchachos, tiren papelitos, hagan despelote, manifiéstense como... Y esto fue una polémica, pedían que los argentinos nos portáramos bien y Clemente decía, no, sigamos siendo argentinos. Con lo cual esa polémica fue muy famosa y cuando ganó la Argentina en el gran estadio de River había una pantalla de televisión muy muy grande y apareció Clemente diciendo, muchachos, tiren papelitos. Y aparte fue tan importante que las empresas productoras de papel a la entrada regalaban unos paquetitos de papel cortado para que cuando hubiera un gol de la Argentina todo el mundo tirara papelitos. Y ustedes habrán visto históricamente las filmaciones del Mundial de 1968, donde prácticamente la cancha quedaba cubierta de papelitos recortados. Sí. Y por lo tanto, Clemente pasó a la fama, claro, total, de los lectores de Clarín y los no lectores de Clarín. Exacto. Por lo tanto, al Mundial siguiente fue necesario que Clemente fuese a la televisión y por lo tanto había que asignarle una voz. Y por lo tanto, Caloi, que tampoco me conocía, no tenía punto de conocerme, llega por recomendación a mí a pedirme que le haga la voz de Clemente. Pero la primera cosa que me pregunta mi esposo fue futbolero. Digo, mirá, no, a mí me gusta ver el fútbol, pero no me interesa la cotidianeidad del fútbol. Claro. No me interesa
los detalles mínimos. Me interesa ver el partido en sí, los golazos, sean de quien sean. No tengo preferencias demasiado, a pesar de que en ese momento yo era de Independiente. Por eso el color rojo que trajiste. Es una especie de recordación. ¿Sí? La cuestión es que, bueno, la cosa es que cuando yo le digo que no era futbolero, me dice, no, entonces no podés entender a Clemente. Yo le digo, mirá, yo no soy mujer, pero si vos me pedís que yo haga una mujer, puedo ser una mujer. Claro. Histérica, pero mujer al fin. Claro. La cuestión es que empezamos a probar, pero no le gustaba nada, se fue, no volvió. Después declaró en la prensa que había probado 40 profesionales. Yo creo que nunca hubo 40 profesionales de lo que yo hago, pero que no había caso. Y finalmente termina volviendo y me dice, bueno, no, Pelusa, ¿cómo podemos hacer? Le digo, mira, vamos a hacer una cosa, ¿vos sabés cómo es la voz de Clemente? Claro, por supuesto. Le digo, bueno, ¿por qué no lo haces si yo te imito? A mí no me gusta imitar, pero te imito, porque si vos sabés, vos sos el dueño del personaje, y entonces él se graba, se escucha y dice, no, yo tampoco sé cómo es la voz de Clemente. Me dice, por favor, vos sos un profesional, finalmente decime cómo es la voz de mi personaje. Entonces yo dije, tu personaje es un personaje que quedó afónico por gritar los goles de la selección. Y ahí quedó, ¿viste? Claro, ahí Es quedó. distinto, simplemente ahora es bravo laburar con una voz así porque te deja mudo para todo el tiempo. ¡Ay, Dios! Y realmente la gente del recorrido bahiense, de Bahía Blanca, te queremos agradecer por tu bonomía, por tu buena predisposición, porque realmente correr a las personas llamadas enseguida, yo me conecté con vos, vos me respondiste, y agradecerte a vos de nuevo tu buen gesto de venir, de compartir este rato con... A mí me resulta siempre muy agradable hablar de mi pasado y reírme y recordar anécdotas.